Bienvenidos a esta clase sobre velas japonesas. Recuerda que esta va a ser una serie de videos en donde vamos a ir desde lo más básico hasta lo más avanzado para que tú te conviertas un experto en el mundo del trading del Forex. En el día de hoy te traigo el video de velas japonesas y es uno de los fundamentos más importantes si tú te quieres dedicar al trading de manera profesional, ya que te va a ayudar a entender cómo funcionan los mercados financieros, cómo analizarlos y colocar mejores órdenes de mercado. Así que vamos a ello. ¿Qué son las velas japonesas? Las velas japonesas es uno de los tipos de gráficos que existen más famosos a nivel mundial y que yo creo que un 80-70% de los traders están utilizando constantemente para hacer sus análisis de mercado, ya que la mayoría de estrategias que se han implementado y creado en los últimos años son basados en velas japonesas y existen otros tipos de metodología, como por ejemplo está el gráfico de líneas, el gráfico de puntos, el gráfico de ticks. Y en realidad hay una variante muy grande en el mundo de los tipos de gráficos para analizar el mercado financiero y cada uno de ellos se puede adaptar a cada estrategia. Nada más que en esta clase yo te voy a enseñar el que yo utilizo y el que el 70-80% de los traders a nivel mundial están utilizando y les da muy buenos resultados. Así que, ¿qué son las velas japonesas? Son una herramienta utilizada en el análisis técnico de los mercados financieros para representar el movimiento de los precios de un activo a corto o a largo plazo. Este método de representación gráfica fue desarrollado en Japón en el siglo XVIII y es ampliamente utilizado en la actualidad debido a su capacidad para proporcionar información detallada sobre la acción de precio. Cada vela representa un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, estas velas japonesas pueden ser una duración de un segundo, un minuto, una hora, 4 horas, un día, un mes, semanas o incluso años. Y tiene la siguiente característica. Tiene un precio de apertura, un precio de cierre, un precio máximo y un precio mínimo. Ahora, ya que entendiste qué son las velas japonesas, te vas a encontrar con dos tipos de velas japonesas que son las principales, que te puedes dar cuenta que una es verde y la otra es roja. ¿Cuál es el significado de cada una? La vela verde es una vela alcista y la vela roja es una vela bajista. Quiere decir que en la vela verde el precio tuvo una subida en el precio desde que se inició esa vela. Y en la vela roja tuvo una caída desde que se inició esa vela. Ahora, si te puedes dar cuenta aquí, tenemos en la vela verde un precio de apertura y un precio de cierre. Pero después tenemos una pequeña línea por encima, que eso se le conoce como mechas. Y estas mechas son el punto mínimo y el punto máximo que alcanzó el precio. Y esto no cambia, esto no importa si es una vela bajista o una vela alcista. El precio mínimo y el precio máximo siempre van a ser los mismos en este tipo de líneas que se llaman mechas. Lo único que cambian estas velas es el precio de apertura y el precio de cierre. Te puedes dar cuenta que en el precio de apertura inició por abajo una vela alcista, cuando subió el precio y tuvo el cierre, hizo un recorrido a lo que llamamos mecha y luego cerró en un punto más bajo del precio máximo. A ese cierre inicia la nueva vela, que en este caso fue una vela bajista, y te puedes dar cuenta que la apertura no estuvo abajo, estuvo en la parte superior. Y al momento del cierre llegó a un punto mínimo y terminó cerrando en un punto de precio más alto del precio mínimo que tuvo esta vela japonesa. Ahora, entendiendo eso, ¿por qué es tan importante aprender cómo funcionan las velas japonesas? Es muy importante porque te va a ayudar a tener una comprensión real en los mercados financieros y a no simplemente ver líneas alcistas, líneas bajistas, velas alcistas, velas bajistas. No, te va a ayudar a entender una estructura de mercado, te va a ayudar a entender patrones que tiene el mercado y muchos de ellos te van a funcionar para tomar una confirmación o para no tomar un trade. Así que vamos a continuar. Quiero hacer una pequeña pausa. Ahora, recuerda que en el mundo de las finanzas y en el mundo del trading, no siempre podemos saber en qué momento va a subir el mercado y en qué momento va a bajar. Esto es cuestión de probabilidades y seguir un plan de trading. Así que, dicho esto, vamos a continuar. Ahora, aquí tenemos un gráfico del eurodólar y muchos de ustedes que en este caso, si estás viendo este video, es porque eres un novato o vienes desde básico y quieres aprender todo sobre el mundo del trading. Y normalmente tú al ver este tipo de gráfico tú te confundes, solamente ves que el mercado sube, el mercado baja y listo, no entiendes una comprensión del mercado. Pero ya cuando empiezas a analizar y a identificar los patrones de velas japonesas, cuál es una continuidad alcista y cuánto es una continuidad bajista, ahí te das cuenta de que puedes hacer mucho dinero. Así que vamos a continuar. Vamos a iniciar por el primer tipo de velas japonesas, que son las velas envolventes. Las velas envolventes son un tipo de patrón en las gráficas de velas japonesas que utilizamos los traders
para predecir posibles cambios en la dirección de los precios en los mercados financieros. Y hay dos tipos principales de velas envolventes. Que son las alcistas y las bajistas. La importancia y uso de estas velas envolventes. Nos ayuda a la confirmación. No basta con ver una vela envolvente para tomar decisiones. Siempre es bueno esperar una confirmación adicional. Ya sea que tú utilices, por ejemplo, un indicador de volumen, un indicador de medias móviles, una estrategia de acción de precio. Esto depende mucho de tu estrategia, de tu análisis y de qué tipo de trader seas. Ahora, en el contexto, las velas envolventes funcionan mejor cuando se utilizan junto con otros indicadores o patrones de mercado. Y la temporalidad es muy variable. Pueden aparecer en los gráficos de diferentes periodos de tiempo, diario, mensual, semanal, incluso de un minuto. Y su importancia es muy variable según el contexto. Ahora, las velas envolventes, como te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos ejemplos que tenemos en la parte izquierda, la vela envolvente alcista, y en la parte derecha, la vela envolvente bajista. Este tipo de patrones son muy fáciles de identificar y nos podemos dar cuenta que iniciamos con una vela bajista y luego continuamos con una vela que superó el precio de la vela bajista. Y esto es a lo que llamamos una vela envolvente. Y en la parte derecha, la vela envolvente bajista, nos podemos dar cuenta que tenemos un cuerpo alcista y después tenemos una vela bajista que el precio fue mucho más bajo de lo que tuvo la vela anterior alcista. Ahora, estos son ejemplos válidos. Quiero que le tomes una foto, una captura de pantalla, porque después vamos a mostrar un ejemplo que es inválido. Estas son velas envolventes no válidas porque te puedes dar cuenta que el precio no envolvió la vela anterior, ¿ok? Esto posiblemente es un patrón de continuidad de la tendencia y realmente no es como que te esté dando una confirmación de un potencial cambio de tendencia, así que quiero que las identifiques bien porque en este punto te puedes confundir muchísimo. Ahora vamos a ver las velas doji. En las velas doji son un tipo de patrón de velas japonesas que indican indecisión en el mercado y se caracterizan por tener un cuerpo muy pequeño o inexistente, lo que significa que el precio de apertura y el de cierre son prácticamente iguales. Las sombras son las líneas que extienden desde el cuerpo y pueden ser largas o cortas dependiendo de la volatilidad durante el periodo de la vela. Y estos patrones son muy conocidos en el mundo del trading porque es cuando ya no hay toma de decisiones entre los compradores y los vendedores, llegan a un punto en donde posiblemente la tendencia podría cambiar. Ahora, la importancia y el uso. La confirmación, como en los otros patrones de velas japonesas, es importante esperar una confirmación adicional antes de tomar una decisión basada en un doji. Y esto puede incluir un aumento en el volumen de operaciones o la aparición de otros patrones de confirmación. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que ven una vela doji y toman una decisión de compra o una decisión de venta, porque son velas sí muy poderosas porque pueden cambiar el curso del mercado como de bajista a alcista y de alcista a bajista cuando estas aparecen. Pero recuerda, no te tienes que quedar solamente con una vela. Si fuera así de sencillo, todos serían millonarios, ¿cierto? Ahora, el contexto. El contexto en el que aparece una doji es crucial. Por sí solo un doji indica indecisión, pero cuando se combina con otros patrones o ciertos puntos de gráfico, puede proporcionar señales más claras sobre potenciales cambios en la tendencia. Y en la temporalidad, como en las otras velas, las podemos encontrar en un minuto, una hora, un día, incluso meses. Pero esto, dependiendo tu estrategia, va a ser tu uso que le vas a dar a las velas doji. Y aquí tenemos ejemplos válidos de velas doji. Como te puedes dar cuenta en el primer ejemplo, no hay cuerpo, no hay disparidad en el precio alcista y bajista, es exactamente igual y parece una cruz. En la parte del medio tenemos un pequeño cuerpo en la parte superior de estas velas, entre las mechas y el pequeño cuerpo que tenemos, y también es una vela doji válida. Y por último tenemos la vela doji con un pequeño cuerpo bajista. Todas estas velas doji son fáciles de identificar. Puede que en tu gráfico aparezca 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Esto realmente depende de cómo sea tu análisis, en qué temporalidad lo estés viendo y cómo lo vas a implementar en tu estrategia. Ya sea para una confirmación o para un potencial salida del mercado. Por ejemplo, si tienes una compra y aparece una doji, muy posiblemente el mercado retroceda. Entonces tú cierras tu posición y esperas a que el mercado dé otro cambio de dirección a la oportunidad que tú estabas tomando en esos momentos. La vela martillo
es un tipo de patrón de velas japonesas que se utiliza en el análisis técnico para identificar posibles reversiones alcistas en un mercado. Y se llama martillo porque su forma se asemeja a un martillo con un cuerpo pequeño y una larga sombra inferior. Y este tipo de patrones de velas también te pueden ayudar a identificar momentos de mercado bajista, no solo alcista. La importancia y el uso. Tendencia previa. Un martillo generalmente aparece después de una tendencia bajista y indica la reversión sobre una posible cambio en la dirección del mercado. La larga sombra inferior que muestra de los vendedores empujaron el precio hacia abajo durante la sesión, pero los compradores lograron recuperarse y cerrar cerca del precio de apertura o incluso más alto. Y también te va a ayudar como una confirmación adicional si estás tomando una posición conforme a este patrón de velas japonesas, y te ayuda a confirmar que la reversión está puesta en marcha. Las velas martillos, por ejemplo, tenemos dos casos. En el caso del alcista, te puedes dar cuenta que el cuerpo está por encima y la mecha está por debajo. Estas son velas martillo alcistas válidas, y por el lado derecho tenemos las velas martillo bajistas, ¿ok? Esto no solo te va a ayudar para identificar un posible cambio de tendencia alcista, sino también para un potencial cambio de tendencia bajista. Sin embargo, quiero hacer una pequeña pausa. Este tipo de patrones iba a ser mucho mejor utilizarlas en un cambio de tendencia de bajista a alcista. Ahora vamos a ir a un ejemplo práctico en donde vamos a identificar cada uno de estos patrones de mercado y cómo te van a ayudar a ti, a tu operativa. Muy bien. Ahora vamos a identificar nuestro primer tipo de velas japonesas que aprendimos en la clase del día de hoy, las cuales fueron las velas envolventes. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bien práctico y bien fácil, cómo voy a identificar demasiado rápido las velas envolventes. Las válidas las voy a poner en un recuadro amarillo y las inválidas en un recuadro rojo. Así que vamos a identificarlos en este pequeño gráfico, alguno de estos ejemplos. Voy a seleccionar la herramienta de trazo. Es un rectángulo y vamos a ir marcándolas. Aquí tenemos una vela envolvente bajista válida, aquí tenemos una bajista válida, aquí tenemos una envolvente alcista válida, aquí tenemos una vela envolvente bajista válida, aquí por ejemplo tenemos una vela envolvente no válida, lo voy a marcar de color rojo. Aquí tenemos una que no es válida. Aquí tenemos otra que no es válida. Y aquí tenemos otra que no es válida. Hay demasiados ejemplos aquí. Solo yo voy a poner pocos para que no se confundan, ¿ok? Aquí tenemos una vela envolvente válida. Bueno, no tan válida. No tiene un cuerpo demasiado fuerte. Aquí tenemos una válida. Aquí tenemos una válida. Aquí tenemos otra válida, aquí tenemos otra válida, y realmente tenemos muchos ejemplos. Ahora lo que quiero enseñarles es cómo hace la confirmación de la tendencia actual. Por ejemplo, en este caso tenemos una estructura bajista y ve cómo este patrón de velas envolventes confirmaba la misma tendencia bajista hasta que llegó a este punto, formó una envolvente alcista y cambió el curso del mercado. Aparece otra vela envolvente ahora bajista y cambia el curso del mercado. Aparece una vela envolvente no tan válida, pero era una envolvente, cambia el curso del mercado. Y aquí quiero que te des cuenta cómo forma otra envolvente alcista y confirma nuestra continuación de la misma tendencia alcista. Ahora aquí tenemos una vela envolvente no válida. Muchas personas se pueden confundir aquí, porque por ejemplo ni es una vela envolvente bajista porque no superó el precio mínimo que tenía la vela envolvente alcista, y tampoco superó esta vela verde la vela envolvente anterior al bajista, ¿ok? Entonces no es ni válida bajista ni válida alcista. Ahora continúa nuestro mercado, tendencia alcista, y se forma una vela envolvente que ahora fue bajista y cambia el curso del mercado. Se forma una vela envolvente alcista, cambia el curso del mercado. Aquí no tenemos ninguna vela que fue envolvente, ni bajista ni alcista. Tenemos otro tipo de velas japonesas en las cuales no hablé, se llaman estrellas fugaz, pero con que tú aprendas las velas envolventes bajistas y alcistas es más que suficiente para comenzar. Recuerda que este es un curso en donde vamos a ir desde lo más básico hasta lo más avanzado, así que
Ten paciencia, este curso es muy completo y te voy a resolver todas las dudas que tienes sobre el mundo del trading. Ahora te vas a dar cuenta cómo la dirección del mercado forma una nueva vela envolvente bajista y continúa su curso del mercado, ¿ok? Y por ejemplo, aquí el mercado cambió, no hay confirmación de vela envolvente, no hay confirmación de ningún patrón, nada más tenemos unas dojis que posiblemente hicieron que la dirección cambiara. Por eso siempre es importante confirmar con otros indicadores de mercado o con una estrategia de acción de precio que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a buscar nuestras velas doji. Las velas doji también son bastante importantes y también te ayudan a detectar la finalización de una tendencia de bajista a alcista y de alcista a bajista. Y estos normalmente los encontramos en la finalización de una tendencia, que es cuando son más fuertes, cuando tenemos una tendencia demasiado fuerte alcista o una tendencia demasiado fuerte bajista, que son las más importantes de identificar porque te va a ayudar a tener entradas más precisas y salir del mercado de una forma profesional. Así que, por ejemplo, vamos a identificar las primeras velas. Aquí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que tenemos una vela doji y tenemos una fuerte tendencia alcista en el corto plazo porque estamos en una temporalidad de un día. Y el mercado cae bastante fuerte. ¿Okay? Te puedes dar cuenta cómo cae bastante fuerte. Y después tenemos, por ejemplo, aquí otra vela doji y el mercado continúa cayendo porque tuvimos un pequeño retroceso, encontramos la vela doji y el mercado continúa su retroceso bajista. Ahora tenemos otra vela doji en donde venimos de un pequeño impulso alcista, se forma la doji y cambia la tendencia del mercado y llega hasta un punto nuevo de mercado bajista, el cual traíamos desde antes. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos. Mira, aquí tenemos un ejemplo, el mercado cae muy fuerte después de estas velas doji o también retrocede. Por ejemplo, venimos de una tendencia bajista y el mercado retrocede en forma de mercado alcista. Después vamos a ver estructuras de mercado, así que no te confundas. Lo importante es que entiendas cómo cada que se presenta estas velas, el mercado cambia de estructura. Te puedes dar cuenta que tenemos otra doji, aquí tenemos otra vela doji, aquí tenemos otra vela doji y por ejemplo en este pequeño retroceso la doji es un potencial cambio de tendencia y te puedes dar cuenta cómo se forma la primera, el mercado no cambia la primera, cambia hasta la segunda y el mercado empieza a tener su momentum bajista. ¿Ok? Ahora, ya que entendiste que las velas doji sí son importantes de aprender y también son más importantes en temporalidades mayores porque va a dar un impulso más fuerte. Si te encuentras una doji en una estructura de temporalidad más alta, significa que la tendencia que va a cambiar es mucho más fuerte que en una hora. Ahora, vamos a ver las velas martillo. Las velas martillo las vamos a identificar porque tienen un cuerpo de mercado y las podemos encontrar en el cambio de tendencia o en esa continuidad de la misma tendencia. Y por ejemplo, vamos a demostrarlo. Aquí tenemos una tendencia alcista y por ejemplo aquí nos encontramos con una vela martillo. Y esta vela martillo te puedes dar cuenta que confirma el impulso que ya teníamos, que es alcista. ¿Ok? Vamos a buscar una que se vea bastante clara. A ver, voy a buscar en otro mercado. Quiero que se vea realmente bien para que tú lo entiendas. Obviamente el mercado no es perfecto y no es como que se va a marcar de manera exitosa siempre una vela martillo, pero sí te puede ayudar a identificar bastante bien cuando tenemos un ejemplo más práctico y más visual. Así que vamos a buscar. Vamos a buscar en 4 horas y vean, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bien práctico. Tenemos el cuerpo, aunque tiene un poco de mecha, realmente no se formó de manera perfecta como nos gustaría verlo, porque el mercado es muy variable, recuerda, no es perfecto. Ahora, te puedes dar cuenta que aquí tenemos una vela martillo que tiene una mecha muy alargada y un pequeño cuerpo, el cual venimos de un momentum bajista y cambia a un momentum alcista. ¿Ok? Vamos a buscar más ejemplos, quiero que te quede bastante claro. Vean, por ejemplo, aquí tenemos otra vela martillo, en el cual venimos de un momentum bajista, aparece esta vela martillo y cambia con fuerza el mercado. Ahora vamos a buscar el último ejemplo para finalizar esta clase y me gustaría que tú también hicieras ejercicios viendo el mercado en el pasado y haciendo algo que se llama y se conoce en el mercado del trading como backtesting. Estudiar el pasado porque te va a ayudar a interpretar mucho mejor el futuro y estudiar arduamente el mercado financiero para que de esa forma sí te vuelvas un experto
y no pierdas en los mercados financieros. Así que vuélvete un experto en velas japonesas y en las futuras clases que vamos a ver, tienes que practicarlo siempre. Recuerda que la práctica hace al maestro. Y realmente es una habilidad que te puede dejar bastante dinero, que vamos a ver cómo hacerlo más adelante y de manera exitosa y bastante importante. Así que vean, por ejemplo, aquí aparece otra vela martillo, tenemos un momentum bajista y cambia a un momentum alcista. Ahora con este ejemplo finalizamos y nos veo. Ahora con este ejemplo vamos a finalizar y nos vemos en una próxima clase. Recuerda suscribirte a mi canal y no perderte ningún contenido como este.